97.3 Noticias, y ya tenemos una nueva candidata a la alcaldía de Lima. En realidad es una vieja conocida, Susana Villarán, va a la reelección, lo acaba de confirmar, y se suma en realidad entre las algunas candidaturas que ya se han anunciado, pero faltan varias por confirmar, ¿no? El propio Luis Castañeda Locio, que aparentemente de refilón, ¿no? Había sido aludido por la propia Susana Villarán. Se espera también lo que va a ocurrir en el PPC, donde, a diferencia de otros partidos políticos, y hay que decirlo también, se practica la democracia interna. El próximo fin de semana habrán elecciones en el Partido Popular Cristiano para ver quién finalmente va a encabezar la lista, quién va a ser el candidato a la alcaldía de Lima en estos comicios de octubre. Pues uno de los que se postulan es Jaime Sea, tiene experiencia como alcalde de Villa El Salvador, hoy en día es regidor de Lima. El otro es Alberto Valenzuela, pero en esta oportunidad nos acompaña Jaime Sea. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sí, muchas gracias. ¿Alguna opinión sobre la postulación de Susana Villarán? Bueno, para aquellos que no lo sepan, Jaime entró como regidor en las elecciones complementarias, es decir, tras la revocatoria se realizaron unas elecciones, unos comicios para reemplazar precisamente a los regidores revocados, y aquí fue que Jaime entró a Lima. Así es que ya tienes algunos meses en el cargo, ya más o menos has visto lo que pasa por ahí, y te pido una opinión sobre la reelección de Villarán. Bueno, tiene todo el derecho, el sistema democrático de nuestro país lo permite, pero de ahí a que haya tenido ese atrevimiento de querer una reelección, dista mucho a lo que vaya a ser la decisión del pueblo, ¿no? ¿Atrevimiento por qué? A ver, Jaime, tú eres un representante del PPC, el partido que apoyó, digamos, o se mostró en contra de la revocatoria, ¿no? Así es. Apoyó el no, digamos. Apoyamos el no, pero no por Susana. No por su gestión. No por su gestión, sino por la institucionalidad. Vivimos en un sistema democrático todavía débil, frágil, y entonces lo que hay que hacer todos los esfuerzos es por fortalecer esa institucionalidad democrática. Y eso es lo que estaba en peligro, porque si se revocaba a Susana Villarán íbamos a tener dos alcaldes más. El accesitario y luego el que iba a ser elegido en noviembre pasado en las complementarias. Claro. Y eso iba a golpear eso iba a ser totalmente inestable la comuna, y todas las inversiones que se han generado después de la revocatoria hubiera sido imposible que se den. Estos millones que Susana Villarán dice que como nunca en Lima se han invertido, primero hay que declarar que no es una inversión del Estado, es una inversión privada. Pero esto no se hubiera dado si es que nosotros no hubiéramos generado esa estabilidad. Entonces, es gracias al Partido Popular Cristiano que, mirando más allá de las personas, mirando más allá incluso de lo que el corto plazo significaba, quizá una incomprensión temporal por nuestra decisión, finalmente estábamos apoyando el desarrollo de la ciudad. No queríamos que se pare el desarrollo de la ciudad, ¿no? Cuando dices atrevimiento, entonces es porque consideras que no ha hecho una buena gestión y que una eventual reelección sería más de lo mismo. Está clarísimo, porque eres precandidato a la alcaldía, ¿no? Si no, no lo fuera. Así es, sí, definitivamente. Bueno, además porque su lema es de Susana sí se atreve, ¿no? Y el pueblo creo que siente eso, que es un atrevimiento. Claro, es un juego de palabras. Es un atrevimiento. Ahora, ella ha dicho que tenía una responsabilidad con la ciudad, que hubiera sido irresponsable más bien si no se lanzaba la reelección. Ella está levantando logros que son a medias. Y la lucha del bien contra el mal, ¿no? Siempre sí, yo creo que eso está mal, ¿no? Yo creo que no está bien catalogar a los demás. Los que no están con ella son malos, los que están con ella son los buenos, ¿no? Y creo que no va por ahí la cosa, ¿no? Y creo que hace mal también en levantar como logros todo lo que se ha hecho en criollamente, lo que uno puede decir a media caña, ¿no? Digamos, presenta como logros la reforma del transporte, pero uno puede ver ya que es una reforma de transporte que estamos de acuerdo en el fondo, pero en la práctica lo que viene haciendo hasta ahorita es algo así, un poco de improvisación. Tanto así que ahora tiene el problema sobre el primer corredor que debería funcionar el próximo mes de julio, ya tiene un problema en la parte de la avenida Arequipa que corresponde al distrito de San Isidro. Y eso
Tienen problemas, ¿por qué? Porque no lo han previsto, porque no lo analizaron técnicamente todos los problemas que podían decidirse, ¿no es cierto? Ya Entonces, se decidió que va a seguir tal cual, ¿no? va a seguir tal cual, y eso Particulares entonces, y público. y público. Y eso, reitero, denota improvisación. El tema de la parada, uno va ahorita mismo a la zona de la parada y va a seguir viendo miles y miles de comerciantes, va a seguir viendo la inseguridad, va a seguir viendo el desorden, el caos. Digamos que son reformas ¿no? en camino. Reformas a medio hacer y yo diría incluso improvisar, reitero en la improvisación, porque no es posible que cuando ella mismo ingresa a la gestión sabe muy bien que en Santa Anita faltaban construir más pabellones, más stands para albergar a todos los de la parada. Y ella incluso señala que efectivamente antes de trasladarlos tenía que construirse. Hizo todo lo contrario, no construyó nada y los trasladó a todos. ¿Eso qué significa? Entonces, no es que esté en curso solamente, sino que se está haciendo mal. Y el riesgo que uno tiene es que Santa Anita se convierta en una parada mejorada, no más un mercado moderno, ¿no? Y cuando ella menciona que no va a permitir, que no se debe permitir el regreso de algunos personajes que lucraron con la municipalidad, ¿qué opinión te merece? Porque a todas luces se refiere a Luis Castañeda Locio, ¿no? Y tú fuiste representante de Unidad Nacional de la Confluencia, digamos, que encabezaba precisamente Castañeda Locio. Así es. En esas dos gestiones, ¿no? En efecto. 2003 y 2007. 2007. Así es. ¿Y qué opinión te merece entonces lo que ha dicho al respecto? ¿Y qué opinión te merece Castañeda, ya que estamos entrando al tema? Sí, bueno, en primer lugar, los responsables de una gestión son los alcaldes, son las personas, ¿no? Y uno debe evitar de comprometer a la organización política. En este caso, además, la segunda gestión de Castañeda, si bien fue con el mapa de Unidad Nacional, sin embargo, el conjunto del Consejo Municipal, vale decir los regidores, ni uno fue del Partido Popular Cristiano. Todos fueron de Solidaridad Nacional o invitados por Solidaridad Nacional. En la práctica fue una gestión de Solidaridad Nacional. Entonces, bueno, en la última se rompieron palitos, ¿no? Ya no había posibilidad de ir, había una serie, digamos, de inconvenientes. Y creo que Castañeda Locio fue un alcalde más que eficiente, un alcalde eficaz. Es decir, la diferencia está en que no importó las formas ni los medios por el cual llegar a hacer las cosas, ¿no? Hace obra, ¿no? Hace obras, no importa cómo, si respetas los procesos, etcétera, etcétera. Lo importante es hacer las cosas, no importa cómo. Y creo que en democracia sí importa cómo también. Hay que hacer las cosas, pero hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas respetando las normas de manera transparente, de manera honesta. Y creo que la gestión de Castañeda no fue una gestión ¿no fue totalmente transparente? Definitivamente no fue transparente. Hay que recordar estos temas de Comunicore, obviamente que es, digamos, un poco o lo que ha saltado en estos días este cobro irregular como alcalde y como presidente regional. Entonces, yo creo que en todo caso él tiene que responder. Correcto, eso ya queda en el ámbito judicial. En el ámbito político, ya que menciona la democracia, ¿hay desavenencias en el PPC? No. Lo que hay y hubo, en todo caso, son las propias tensiones de un partido político que se esfuerza por elegir a sus candidatos en elecciones internas, en donde tiene que haber listas y los militantes tienen el derecho a elegir libremente. Y eso obviamente genera, porque todos los militantes tenemos aspiraciones, entonces genera pasiones, genera a veces que resentimientos. Que depende internamente de tratarse, en ese caso de alguna autocrítica. Sí, aunque a estas alturas es bien difícil ya con todo lo que tenemos, el sistema digamos, de comunicaciones que uno tiene al alcance de la mano y de los dedos. Entonces es difícil ya que hayan pues las cosas secretas, que hayan las cosas que se respeten los fueros internos, ¿no? Lo que es bien difícil es encontrar un partido con elecciones internas. Así es, eso hay que resaltar el PPC, nos hemos acostumbrado un poco a la elección a dedo. Ajá. Y si queremos fortalecer la democracia en el país, lo que tenemos que hacer es fortalecer a los partidos, ¿no? ¿El caso Secada los golpeó? Ya te pregunto, como hombre de partido. Sí, obviamente nos golpeó como partido y obviamente también en lo personal afectó a Pablo. Creo que es un tema que ya pasó y fue doloroso para todos. Yo sé que Pablo es una persona muy capaz, muy inteligente y está superando
impasse y estoy seguro que también tendrá mejores momentos para él porque es una persona que se lo merece, ¿no? ¿Te consideras, y así lo dicen dentro del PPC, el candidato de Raúl Castro? Yo soy el candidato de un partido que quiere fortalecer la institucionalidad. Yo no creo que los líderes del partido, en este caso el presidente, como nuestra lideresa Lourdes Flores Nano, deban de expresar un favoritismo por uno o por otro, ¿no? Creo que el líder debe dejar, o la líder debe dejar la cancha libre, amplia, para que los precandidatos juguemos. Claro, pero tú incursionaste a raíz de que Santos dio un A paso al raíz de que costado, ¿no? Santos se sintió afectado por una actitud poco fraterna, hay que decirlo, cuando se postula la candidatura de Alberto conjuntamente con Edgardo de Pomar, porque Como ellos, una única, ¿no? aludiendo que eran la única lista y que pedían a Rafael Santos que declinara, ¿no? Eso afectó en el tema político y personal, y él me pidió personalmente que continuara con el proyecto que él había iniciado, porque había obviamente comprometido todo un esfuerzo de personas de diferentes partes de Lima y que no era posible que quede trunco, y entonces asumí esa responsabilidad de continuar con el proyecto iniciado por Rafael Santos. ¿No te consideras entonces un candidato de Castro, en ese sentido? En ese sentido, De, no. de Pomar era muy cercano a Castro, al final Así se ha es, ido para ¿no? Entonces yo creo que la candidatura de Valenzuela, ¿no? no hay candidatos que tengan ni padrinazgos ni madrinazgos, ¿no? Yo creo que Alberto Valenzuela también tiene que demostrar, y como que lo es, una persona capaz y que no requiere de que alguien lo esté respaldando, sino sus propias capacidades que debe demostrarlas, ¿no? Bueno, pero parece que a Valenzuela lo respaldan lo que llamamos reformistas, ¿no? Además de Pomar, Al parecer se ¿no? siente Eguren, Bengolea, Tello, ¿no? Los congresistas en realidad, ¿no? Prácticamente todos. Sí, algunos han mostrado sus preferencias, están en su derecho, y lo más importante es que el 14 de junio, de acá a una semana, pues 4 semanas. se demostrará, y Semanas. estamos nosotros convencidos que vamos a contar con la confianza de la militancia en nuestro partido, ¿no? Ahora bien, Jaime, se me fue la pregunta que te quería hacer con respecto, bueno, a las elecciones internas, pero el 14 entonces están realizando estas. La pregunta era, porque en realidad afecta a los dos candidatos, creo yo. Leí en un diario que esta dirigencia, por no decir Raúl Castro, estaba imponiendo que, al margen de quién salga elegido entre ustedes, Valenzuela sea, ¿no? Poner a los primeros puestos, y que esto se podía, pero que Lourdes Flores nunca lo había hecho. Bueno, yo lo que conozco es que la ley de partidos establece que hasta un 20% pueden ser candidatos designados. Designados, claro. Y el estatuto del partido establece que esto puede ser... Lo permite. La instancia que debe hacerles la comisión política a propuesta del presidente. Entonces lo permite, está establecido. Y ahora, ¿pero qué piensas tú? A mí me parece que no me parece muy democrático, si es que en el sentido de que ustedes postulan con dos listas y van con su lista, con gente que quiere, o que está apoyando, y que se forma un equipo de trabajo, que al final venga el presidente del partido o la dirigencia e imponga el teniente alcalde o los primeros regidores. No me parece muy democrático, es mi opinión personal. Ahora, institucionalmente se puede, sí, los estatutos sí, electoralmente se puede también, pero Lourdes Flores no lo hizo. Yo creo que esto se da justamente porque hay competencia interna, hay listas. En casos anteriores no hubo listas, fue, digamos, la confección de la lista fue de manera, digamos, sin pasar por elecciones internas. Y por lo tanto, diría yo que no el 20%, sino prácticamente toda la lista ha sido elaborada en función de lo que podía ser el interés del candidato o la candidata, y de quienes consideraba que deberían formar parte de la lista. Correcto. Entonces, yo creo que... Ahora, los primeros en la lista, los primeros puestos es que puede designar, ¿o hay un vacío? Hay un acuerdo, hay un vacío, se señala, y cuando se hizo la consulta ante el organismo electoral, porque la Comisión Política decidió que los primeros números pares
hasta llegar al 20% podían ser designados. Vale decirlo, del 2, en el caso de Lima, 2, 4, hasta el 14, ¿no? Porque son 7 el 20% de 39. Entonces, los primeros 7 números pares de la lista pueden ser designados, y obviamente supongo yo que en coordinación pues con la lista ganadora. Eso es bastante, ¿no? Debería ser. Así es. El organismo electoral lo que señaló ante un reclamo hecho es que en cierta medida se había sido generoso, porque también tenía toda la prerrogativa de decir, se me separa los 7 primeros lugares, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que, para que no sucedan estos, hay que reformar la ley electoral. Ahora, internamente ustedes no podrían haberse puesto de acuerdo, digamos, en una comisión política que no aprueba eso. Internamente hubieron muchos esfuerzos, incluso a pesar de que había elecciones internas, de lograr una lista de unidad, ¿no? Pero eso no se logró. No se logró. Pero la comisión, ¿no? ¿Acaso aprobó esto? Ustedes han preguntado a la instancia electoral y se ha dicho sí, efectivamente, pero la comisión política internamente, digamos, no la aprobó. La comisión política la aprobó, por unanimidad incluso. ¿Mantener la decisión de los pares? De los pares, sí. De los 7 pares. No estaba, acordaron los pares, porque no estaba establecido en el estatuto qué parte de la lista podrían ser, digamos, ese 20%. Y entonces, en la comisión política debatieron, y entiendo que el presidente incluso plantea que esto pueda ser por tercios. Pero hubo otra propuesta que dijeron no, los números pares. Entonces incluso el presidente no estaba con esa intención, digamos, de querer poner a los primeros lugares, sino hablar por tercios. Finalmente fue la propuesta de la comisión política de uno de los miembros que propuso que sea los números pares. Correcto. Y se aprobó por unanimidad. Bueno, y obviamente tú lo vas a respetar, porque parece que del lado de Valenzuela no están muy de acuerdo. Nosotros... esa es parte de la institucionalidad, ahí a veces nos cuesta, ¿no? Entonces yo respeto las cosas que me convienen, y cuando no me convienen, no. La institucionalidad lamentablemente no está mirando personas, ni posiciones, ni situaciones temporales o circunstanciales. Justamente la institución vela porque contribuya, digamos, a un funcionamiento más allá de las circunstancias de una organización. Entonces, en ese sentido, nos guste o no nos guste, uno tiene que acatarlas y respetar. Si uno quiere cambiar, pues hay que plantear reformas, ¿no? Te voy a pedir una valoración sobre Valenzuela. Seguramente él va a estar aquí en los próximos días y también le haré lo mismo, ¿no? Le preguntaré por ti. ¿Qué nos podrías decir? A mí me parece interesante que, en caso de ambos, pues se vean nuevas opciones para Lima, ¿no? Siempre estamos viendo los mismos, siempre estamos hablando de los mismos. Que Castañeda, bueno, ahora en caso de la reelección, con la cual yo no estoy de acuerdo con una reelección, así como el presidente, con los gobiernos regionales o los gobiernos locales, porque de esa manera no fomentamos, pues, apostamos por el caudillismo, no fomentamos más bien ni hacemos sólidos los partidos. Si siempre son los mismos y no hacen las cosas bien, además que se necesita una visión distinta de la ciudad de Lima, me parece, es mi opinión. Y en ese sentido te preguntaba entonces, ¿qué piensas tú de Valenzuela, que es un muchacho, un político joven, ¿no? Regidor como tú también, y que entiendo quieren hacer ambos grandes cambios, ¿no? En lo personal es un amigo, es un gran amigo, yo lo considero, lo valoro, lo aprecio mucho a Alberto, en el tiempo que nos hemos ido conociendo, más aún como regidores. Creo que tiene mucho futuro, es un político que está aprendiendo, digamos, y más aún en la gestión pública. Él tiene más una experiencia en el sector privado, exitoso también, y creo que esta decisión de postular me parece no solamente que tiene todo el derecho, sino un paso importante a este esfuerzo y esta necesidad de formar cuadros que crean en el municipalismo. Yo espero que Alberto realmente esté convencido del municipalismo como una de las herramientas fundamentales y pilares del Estado para alcanzar el desarrollo. Entonces, yo creo que es una joven promesa para el partido, como así hay muchos jóvenes en el Partido Popular Cristiano. De aquí al próximo sábado, para finalizar, no hay opción de una candidatura única, ¿no? No, eso ya se está totalmente descartado. Te pido en un minuto, digamos, entiendo que esta es una elección interna, no sabemos aún si es que tú serás el candidato al PPC,
Si así fuere, por supuesto vas a venir aquí y nuevamente vamos a conversar ya sobre Lima. Pero Gracias. te pido brevemente, Jaime, ya con la experiencia de vida en El Salvador, ¿cuál es tu modelo de la ciudad capital? ¿Y en qué, digamos, qué 4 o 5 puntos le darías prioridad de ser elegido alcalde? Bueno, yo creo que para el bien de la ciudad tengo un sesgo. Vengo desde una visión de una Lima emergente y de lo que hoy día es el nuevo rostro de Lima, ¿no? Un rostro de una mixtura, de una Lima que tiene un centro muy consolidado y una periferia que con ganas de salir adelante, en donde se sostiene gran parte incluso de la economía de la ciudad. Desde esa perspectiva, una de las cosas que hay que trabajar mucho es primero, el sistema vinculado al medio ambiente. Tenemos hoy día, la ciudad viene sufriendo 20 años de retraso en el sistema de limpieza pública. Tenemos una limpieza pública totalmente desfasada, con una tecnología totalmente atrasada y pagando un sobrecosto inmenso. Hay que modernizar, hay tecnología y tecnología que se puede hacer con el mismo precio que el día de hoy se está pagando. ¿Continuarías con la reforma de transporte tal cual la está planteando Villarán? Hay que mejorarla, hay que continuar la reforma, pero profundizarla. En ese sentido, para mí la reforma del transporte no solamente va por los corredores, esa es una solución transitoria y complementaria a lo que debe ser el eje del transporte masivo, que son los metros. Entonces yo apostaría porque por lo menos durante mi gestión se iniciaran 2 proyectos más de metro, que ya existe un estudio iniciado hace años atrás por una compañía francesa, Sistra, que tiene el estudio, por ejemplo, desde Puente Piedra hasta el sur, hasta Chorrillos. Otro metro, no ahorita el metro de Lima que se está haciendo o que se va a iniciar también la línea 2. Digamos, al margen de esa Al margen de esa, por lo menos hay que pensar en 2 líneas más. 2 líneas más locales. Así es, ¿no? Una circundante o periférica que dé la vuelta por toda la ciudad y que conecte con el sistema del metropolitano, que conecte con el sistema de los corredores y conecte con las otras 3 líneas de metro que deberían haber, ¿no? Entonces, eso. Luego, el desarrollo policéntrico de la ciudad. Las Limas, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Lima Centro, tiene que tener un propio desarrollo económico, de servicios administrativos y de comunicación. Desarrollar infraestructura vial en torno a, digamos, al desarrollo de estas limas policéntricas y obviamente también articulada entre sí. Eso tiene que ver con anillos viales, eso tiene que ver con infraestructura de autovías a desnivel para evitar el caos y la congestión que el día de hoy se vive, ¿no? Entonces, son parte y en el tema de la Costa Verde, que hoy día mismo también está ¿También pedirían la debate. autonomía plena? Es necesario tener una autoridad autónoma, pero con autoridad y con autonomía y con presupuesto. Parece se tira la pelota, ¿no? Cuando hay un accidente con un acantilado, no, los distritos son responsables. No, ahí tiene que ser Y ahora que claro. se quiere hacer, Susana Villarán pide la autonomía. Sin dejar de que la parte que corresponde a cada distrito siga siendo propiedad de cada distrito, la autoridad autónoma debería tener el dominio y la autoridad para todo, para lo bueno y para lo malo. Pero para eso hay que fortalecerla, hay que dotarle de herramientas, de mecanismos legales y obviamente de presupuesto público y de capacidad de gestionar presupuesto privado para el desarrollo. Ayer en Villa El Salvador, hoy en Lima, ¿crees que no hay esa comunicación que tiene que haber entre la autoridad metropolitana y los distintos distritos? No la hay. Definitivamente no la hay, ¿no? Si no, tendríamos hoy día, pues, el malecón de la playa Venecia culminada. Y creo que eso fue por desconocimiento, ¿no? 3 años y medio, 4 años van a ser, que tenemos el malecón que funcionaba ya la playa Venecia y el día de hoy lamentablemente no puede funcionar porque hasta ahora no se termina esa playa Venecia. No, ni hablar del tema de la inseguridad, ¿no? La inseguridad y el orden. Sí, ¿no? Lima es la responsable. Y no, Ministerio del Interior, Policía, que el serenazgo no es suficiente y que hay que dotarles de armas no letales. Pero al final no se hace, ¿no? Porque todo el mundo se lava las manos. Ahí lo que hay que hacer es definir claramente qué cosa es lo que corresponde a los gobiernos locales, ya sea provincial, así es, o distritales, y qué cosa corresponde a otros fueros, a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Instituto de Penitenciaría, en fin. Hay distintos sectores del Estado que tienen mucho que hacer por el tema por el problema de la inseguridad, pero en lo que corresponde al gobierno local, primero es poner orden. Mientras no hay orden, hay caos, y por lo tanto eso genera problemas de inseguridad. ¿No hay orden? Ahora mismo tenemos, por ejemplo, el centro de Lima nuevamente está retornando los ambulantes y eso genera caos, orden. No hay autoridad. Y no hay autoridad. Entonces hay que poner autoridad.
Hay que poner autoridades desde un principio, ordenar la ciudad y una mayor vigilancia permanente de la ciudad, Sí, ¿no? pues acabo de recordar esta zona, no me acuerdo qué jirón es, uno me parece, o no, en fin, donde están las imprentas, ¿no? Ya, bueno, está en las imprentas, está Caylloma, está Torrico Puno, ¿no? y Puno. Sí, bueno, ¿no? es terrible, Así es es, terrible, ¿no? porque ahí se genera congestión de tránsito, es una bomba de tiempo también, ojalá no ocurra una desgracia, Y ¿no? un centro, digamos, de mucho riesgo, ¿no? Y de mucha contaminación, porque además la forma en que se manejan estas imprentas es una situación totalmente insalubre, contaminante y que afecta a quienes están trabajando y a quienes van también a esas imprentas, ¿no? Claro, pero bueno, en fin, la alcaldesa o el alcalde no solamente es del cercado de Lima, sino a nivel metropolitano, ¿no? Entonces tiene que mirar para afuera. También. De adentro para afuera tendría que Hay ser. competencias que tienen que ver con el tema de Lima Cercado, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana. El serenazgo y todo debe estar circunscrito al cercado de Lima, pero a veces los vemos a serenos del cercado de Lima en San Isidro, en Miraflores, tratando de sacar carteles cuando deberían estar brindando seguridad Sí, pues. en el cercado de Lima, ¿no? Ahora, y ya para ir finalizando, porque tenemos poco tiempo, señor director, confírmeme por favor, sí. ¿Qué destacarías de la gestión de Villarán? Si es que hay algo que destacar para ti. Bueno, yo creo que uno de los fuertes de esta gestión es el tema cultural. Yo creo que sí ha dado énfasis en la cultura. Y eso está bien, y hay que hacerlo. Lo que yo mejoraría es que la cultura no solamente debe ser la cultura por la cultura, es decir, solamente para alimentar, como se dice, el espíritu, sino para que se aplique para cosas que puedan modificar nuestra conducta. Es decir, la cultura como herramienta, como puente para el desarrollo. La cultura podemos utilizar, por ejemplo, para educar a la población a no seguir botando nuestras envolturas de residuos por las calles. Podemos educar para que la población pues empiece a respetar las señales de tránsito, tanto como conductores como peatones. Educación vial. Entonces, educación vial, y eso puedes hacerlo a través de la cultura, a través de manifestaciones artísticas, teatrales, de concursos de obras. Un poco acercarse al vecino, ¿no? Se ha olvidado eso Definitivamente, bastante. ¿no? Eso creo que se practica más en los distritos, ¿no? Hay mucho de ese esfuerzo cultural de jóvenes principalmente, además es una forma además de contribuir con la seguridad, de sacarlo a los jóvenes de los espacios en donde los puedan, digamos, malformar, de que caigan en las drogas, en la prostitución, en el delito, a través de agrupaciones y asociaciones culturales recuperas a esa juventud que tiene un gran potencial y que esa energía, ese potencial sea para bien de la ciudad, Estos ¿no? grandes contratos, ahora sí, última pregunta, estos grandes contratos con Vía Paquerrímac y en fin, el contrato del sur, ¿te parecen positivos? Parece ser que en las próximas semanas o meses van a haber inauguraciones, ¿no? Así es. Sí, es importante porque la ciudad no tiene recursos públicos como para poder hacer infraestructuras de gran envergadura. Como lo hizo Castañeda con préstamos y con la empresa privada. Pero de la magnitud como Parque Rimas o como... Bueno, Parque Rimas además dejó el Es que contrato no lo vemos, Castañeda. pues, el tema es que no lo Claro, vemos, no Parque vemos Rimas- esa magnitud. Así es, Parque Rimac fue lo que dejó Castañeda también, y eso es inversión privada. Lo que hizo todo lo demás fue con recursos públicos, pero no eran de la magnitud que se requería, como también va a ser la vía expresa de Lima Sur, y lo que hay que hacer de la vía expresa Javier Prado, La Marina, Fawcett, o lo que hay que hacer el eje vial de Angamos, Túnel Centinela hasta La Molina, o lo que hay que hacer los anillos periféricos. Eso requiere de inversiones fuertes que, reitero, el Estado no tiene, y menos el gobierno metropolitano, no tiene esa cantidad. Es la forma de, Entonces la forma continuarías es con esa forma. con la inversión privada, definitivamente. Es más, nosotros fuimos los que alentamos, porque en el plan de gobierno, si uno revisa el plan de gobierno de Susana Bueno, Villarán, no vas a encontrar nada de inversión privada. Ese ¿no? plan de gobierno que se hizo entre gallos y medianoche Así en el es, ¿no? momento, ¿no? Cuando Susana Villarán emerge como una posibilidad ante la salida de Curia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Gracias, Jaime, muy amable. A ti, muchas gracias. Jaime Sea, Bueno. precandidato a la alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano a elecciones internas en el PPC, el sábado 14 de junio, el próximo sábado. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, sigan
disfrutando de nuestra programación y de informándose con 7.3 Noticias. Ya viene Rocío Aliaga, conmigo será hasta el lunes. Buen fin de semana. Buenas tardes, permiso.